Las semanas pasado volando sin más problemas. En ese corto tiempo, Naruto se había ganado su lugar como el estudiante más talentoso de su generación con su hermana, coronándose como la mejor de las chicas, siendo solo un poco peor que él por astronomía, en su defensa de que le sabía saber las posiciones de las estrellas o sus nombres. Literalmente poseía magia pura y los astros no influenciaban lo suficiente en la magia como para que fueran importantes. Además, su maestro Constantin le dijo que solo los rituales más antiguos y arcanos eran afectados por ello. Pero fuera de eso los maestros lo amaban, bueno, al menos la mayoría de los maestros lo amaban. Kirei simplemente lo detestaba, pero bueno, a Naruto no podría importarle menos lo que pensara un cadáver viviente, literalmente hablando la parte del cadáver viviente. Pero pasando a otros temas, como su padrino no podía proyectar su odio por James Potter en su hija, decidido proyectarlo en Ronald Weasley, y bueno, el hombre de actitud severa encontraba fallas con incluso mayor rapidez en las pociones o ensayos de Ron, cuando éste las hacía porque generalmente no hacía tareas, sin mencionar que lo avergonzaba en cada oportunidad que tenía. Afortunadamente para Severus Snape, Naruto y Wendy no tenían aprecio por el menor de los Weasley, así que no les importaba que lo molestara, así que seguiría haciéndolo. Flitwick, por otro lado, les había tomado mucho cariño a los Uzumaki, a pesar del gran cariño con que le tenía a su madre, quien fue alumna en uno de sus aprendizajes. Tenía que mantenerse al día con las altas expectativas del hombre bajo y nunca recibió ningún tipo de tratamiento especial, que era exactamente la forma en que a Naruto y su hermana querían ser tratados, ya que bueno, si bien tenían tutores privados, a ellos no les gustaba que los trataran de forma especial. Demonios, incluso Flitwick estaba comenzando a entrenarlos en el antiguo arte de los duelos, afirmando que tenía un talento que solo había visto en algunos otros, y la ética de trabajo para demostrar que merecían las lecciones. Ser tutelado por un duelista profesional era una verdadera ventaja que ninguno de los dos había anticipado. De hecho, por algún motivo, nadie quería enseñarles a batirse en duelo, así que aceptaron el ofrecimiento del profesor medio goblin con gratitud. El único inconveniente era que se verían obligados a participar en el ejercicio físico. Está bien, en aún más ejercicio del que su abuelo tiránico y súper bueno, todo por hacerse más fuerte. Ni muerto dejaría que el hijo de Pendragón lo superara. El top ya era lo suficientemente confuso como para que el niño de papá lo pusiera patas arriba. Sin embargo, 2 semanas después ya podían sentir cómo sus magias crecían para adaptarse, y ese simple hecho los complacía enormemente. Durante este tiempo también se habían hecho amigos de alguien que Naruto no se había esperado, pues esta vez, en lugar de haberse hecho amigo de Draco en primer lugar, se había amistado con Theodore Not. El chico por algún motivo lo seguía a todas partes, pero no era terriblemente engorroso y a veces su compañía era incluso más agradable que la compañía que habían tenido con Draco en sus días. Él era un chico reservado y respetuoso. Además, él y los gemelos compartían un interés similar por la literatura. Sin embargo, la ignorancia de su nueva sombra con respecto al mundo exterior en general nunca dejaría de sorprender al joven Uzumaki. Demonios, Wendy aún se recordaba por la curiosidad que tenía Theodore por su mochila, lo que a su vez condujo a una conversación bastante interesante. ¿Por qué siempre llevan esos extraños sacos con ustedes?, preguntó Theo, señalando a la mochila de los gemelos. Esto, son mochilas. Wendy estaba genuinamente confundida, desconcertado y levemente ofendido por la extraña pregunta. Es decir, estas fueron inventadas por el cuervo idiota, porque las bolsas de sus pantalones no podían contener todas las cosas que le gustaría cuando se iba de viaje de investigación. Y bueno, una cosa llevó a la otra, y ahora eran literalmente uno de los mayores inventos del siglo. Pensé que eran más modernas, pero la mochila actual se inventó en 1922, pero luego recordó lo atrasado que aún estaba el mundo mágico de Gran Bretaña. Las inventó el cuervo idiota, se usa para llevar artículos personales. Personalmente llevo todos mis libros, pergaminos, agua, bocadillos y algunas cucherías. Maldito diabético, dijo Wendy. Su hermano había adquirido una maldita adicción por cualquier cosa que tuviera azúcar, y culpaba a un tal Ojitos por ello. Lo peor de todo era que, el bastardo no compartía sus dulces. Somos magos, no nos enfermamos, mi querida hermanita, dijo Naruto con una sonrisa mientras tomaba uno de sus chocolates antes de morderlo. Yo soy la mayor, gritó Wendy con dientes de tiburón. Ella era la mayor, no era tan difícil de entender. Theo por su parte miraba a los gemelos con incredulidad, tanto por su interacción, como si se lo hubiera inventado toda esa información. Aquí examínalo tú mismo, decidió, dijo Naruto antes, decidiendo apiadarse del pobre chico antes de entregarle su mochila. ¿Cómo abro esto?, preguntó un desconcertado Theo. Tiras de la cremallera así.
Dijo Wendy y mostró y se rió entre dientes ante los ojos muy abiertos del chico. ¿En serio que le pasó a los Pendragon en el último siglo? Es decir, hasta su difunta tía Morgan que se puso los pantalones y su prima Arturia que estaba comenzando a mejorar levemente la economía del país, pues sus predecesores la dejaron bien pero bien jodida. Esa cosa de la cremallera es como un cierre separable. ¿Cómo se les ocurrió la idea? Preguntó Teo aún convencido de que esto era una idea que se le había ocurrido a los Uzumaki. No la creamos nosotros, fueron un invento del rey Tengu, es algo común entre los otros reinos. Respondió Wendy casi riéndose de la expresión de su compañero de clase. Pasó de asombro a la completa confusión, finalmente decidiéndose por uno levemente escandalizado. ¿Qué son las cosas coloridas dentro de ellas? Se llaman carpetas, se inventaron en 1786, las usamos para mantener los apuntes por cada tema y evitar que se mezclen. Explicó Naruto mientras tomaba una de sus carpetas antes de entregársela a Teo preguntándose si el chico había decidido ignorar la mochila en general o bueno había decidido ignorar la mochila por ser un invento de un Tengu. No es que a Naruto le importara ya que bueno él odiaba al cuervo, pero por motivos diferentes. Así es como te las arreglas para mantener todo organizado. Murmurando Teo frunciendo el ceño ligeramente. Supongo que también es una idea del rey Tengu. Nope, fue un invento de los goblins de Alemania. Ese banco solía ser un desorden y a uno de los goblins se les ocurrió esta idea. Si el chico se ponía así por estas cosas, se preguntaba por su reacción cuando le presentaran las plumas estilográficas. Bueno, no tendría que esperar mucho ya que Wendy tomó una de las suyas y se la presentó a su compañero. Pensé que era una versión extraña de una pluma. Dijo Teo completamente asombrado. Anda, pruébalo. Animó Naruto al chico y soltó una risita ante su expresión de asombro. Iba a disfrutar creando un monopolio en Gran Bretaña, uno que Mordred estaba más que dispuesta a ayudarlo a crear. Así que es por esto que tienen una letra tan perfecta, necesito uno de estos y si es posible de los otros también. Murmuró Teo admirando la pluma estilográfica en su mano como si fuera la obra de arte definitiva. Naruto tenía que admitir que Teo lo divertía con sus reacciones, y Wendy lo encontraba demasiado divertido. Demonios, incluso sonreían al recordar lo horrorizados que estaban todos y cada uno de sus amigos al ver sus nuevos horarios, pero tras que Teo los siguiera descubrió que no era tan difícil como se imaginaba, o bueno al menos hasta que le pidió a Shanks que lo entrenara en esgrima y que lo dejara unirse al entrenamiento matutino, y sorprendentemente incluso pese a las quejas que se vieron obligados a escuchar, esta bien Teo los hizo enfurecer tanto que Shanks lo amenazó con llevarlo a un gimnasio Moogle si no dejaba de quejarse, solo para que el niño ladeara la cabeza cuando notó a los gemelos y a Pirra completamente pálidos ante la idea de un gimnasio Moogle. Ahora si era por el gimnasio o por los Moogle era algo que él no sabría decir. Demonios los ojos del niño cuando Naruto le describió el gimnasio Moogle donde lo llevarían si seguía quejándose, aunque claro lo hizo sonar peor de lo que en verdad era debido a su profundo odio por los normies y sus inventos que en lugar de ayudarlos solamente odian al mundo, a su precioso mundo. Sin embargo lo que más le estaba a los gemelos de su nuevo amigo no tenía que ver con las situaciones cómicas, está bien a Wendy en realidad era lo que más le gustaba diciendo que estas eran jodidamente divertidas mucho más que las de su bufón personal, pero a Naruto lo que le encantaba de Teo era su disposición para aprender y aceptar sus errores, porque el resto de los sangre pura no podían ser así. Se refiere a los sangre pura ingleses, como por ejemplo en el incidente de los elfos domésticos. ¿Cómo demonios lo hacen? Les preguntó Teo casi sonando como una exigencia. Te ruego me disculpes. Dijo Wendy un poco molesta. Ella era Uzumaki, nadie le hablaba así y vivía para contarlo. ¿Cómo es posible que nunca los haya visto ir al baño? Dijo Teo hasta ahora nunca había visto que los gemelos usaran el maldito baño. ¿Qué sabes sobre los elfos domésticos? Preguntó Naruto en respuesta, finalmente entendiendo lo que estaba pasando. ¿Son sirvientes? ¿Por qué estás evitando mi pregunta? Teo preguntó con un ligero gemido. Está tratando de responderla, malditos ingleses idiotas. Gruñó Wendy. Pero parece que no lo entenderás, busca información sobre los elfos domésticos en la biblioteca y luego te daré un libro, después de eso mi idiota hermano te responderá. Teo había estado pegando a los libros toda la semana y leyó 2 veces el libro que le prestaron, después había estado pensativo durante un día, algo que preocupó a Shanks un poco por perder a su nuevo discípulo, al menos hasta que le explicaron lo que pasaba y curiosamente el pelirrojo mayor también maldijo a los ingleses estúpidos. Si los elfos domésticos son tan poderosos, ¿por qué demonios son esclavos?
Theodore preguntó por fin y Naruto se dispuso a dar una larga explicación. No son esclavos, al menos no fuera de Inglaterra, allá nunca lo han sido. Fueron los magos ingleses quienes pervirtieron a la noble raza que nos ayuda. Los elfos domésticos y los magos tienen una larga historia en conjunto, de hecho siempre se pensó que era una relación basada en el mutualismo. Los elfos no pueden producir su propia magia, por lo que dependen de los magos para que les presten algo a través de su vínculo, a cambio nos protegen y ayudan a la familia. ¿Cómo crees que el elfo desterró a la normía asquerosa en la primera semana? Cuanto más fuerte es el vínculo con el mago, más fuerte se vuelve su magia. Ven, síguenos. Naruto le ordenó y caminó hacia su habitación casi sonriendo y con la mirada incrédula en el rostro del otro chico. Nuestros elfos personales poseen esta magia para hacer que esto porque son mis amigos y confidentes y amigos, mas no mis sirvientes. Sin embargo, la mayoría de los elfos no podrían hacer ni una décima porque su magia es jodidamente débil. Explicó Wendy antes de apretar sus dientes cuando recordó algo. En nuestra primera visita a Inglaterra hacía varios años en la casa de los Black, vimos a uno con una funda de almohada sucia y sin zapatos. Solo los salvajes tratarían a la noble raza de esa manera, especialmente cuando ellos son seres tan leales y devotos, pobres elfos domésticas. Ella afirmó y esperó a que su nuevo conocido se recompusiera luego de obtener toda esta información. No tenía ni idea, desde pequeño nos enseñaron que los elfos domésticas son esclavos y nada más. Como deje, estúpidos ingleses. Gruñó Wendy haciendo que Naruto se riera de buena gana antes de palmear su cabeza. La ignorancia de los ingleses es bastante curiosa, pero no podemos culparlos. Los Pendragon los abandonaron por mucho tiempo, pero bueno, tienes tiempo, aún eres joven. Si tienes tu propio elfo todavía podrías hacer un pacto personal. Lo haré. Prometió Theo de la forma más solemne que pudo, haciendo que los gemelos se pusieran a reflexionar un poco sobre lo fácil que sería curar la ignorancia si todos tuvieran la disposición de aprender de sus errores. En una nota diferente y mucho más alegre, su monopolio había comenzado con su tienda de ropa que llamarían, dile a Mochan que le ponga un nombre. Finalmente abrió sus puertas en Gran Bretaña Mágica, hacia una semana, con un gran éxito, si puede agregar, como Uzumaki y Pendragon los estaba apoyando. Hizo un anuncio de forma espectacular por los periódicos y todos los medios de comunicación posibles, que al parecer nunca antes, al menos en la historia de Inglaterra Mágica. Malditos ingleses, si esta historia la usaré para tirarle mierda a los ingleses, no me odien, pero bueno, con el anuncio tan espectacular la gente infundió el lugar el primer día por mera curiosidad. Los nuevos estilos fueron bien recibidos por la mayoría excepto por unos pocos tradicionalistas más acérrimos. De nuevo, malditos ingleses. Una semana más tarde, el furor no había disminuido en lo más mínimo, por lo que los gemelos consideraron, por no decir que Mordred los obligó con cientos de aulladores que no los dejaban dormir, decidieron que sería mejor contratar a y porque más empleados significaba una cosa, clientes más felices y mejor atendidos, y eso significaba una cosa, más dinero. Les pegó fuerte la herencia de Escamitas. Tema aparte, sus elfos estaban más que felices de trabajar, y de hecho estaban preparando un nuevo restaurante que pronto abriría, junto al nuevo negocio de ingredientes de pociones que estaba casi listo, y había mucho más por venir. O si ambos gemelos amaban el dinero, quizás demasiado. De hecho, Theo, cuando se enteró de que ellos eran los dueños de la nueva tienda de ropa y que querían hacer un monopolio, lo que sea que fuera eso, les había sugerido usar los inventos del cuervo para crear un negocio. Ciertamente el chico se había enamorado de las ideas de Azazel, algo que era bueno. El cuervo idiota quería un aprendiz y bueno, Theo estaría más que feliz de serlo, al menos cuando los presentaran. Pero bueno, pensaría sobre eso más adelante, ya que bueno, necesitaban más socios en su monopolio. Tal vez las gemelas Urut, o tal vez los Silver Uzumaki, decidieron combinar sus apellidos porque Enji no quería perder su nombre y Rei tampoco. Demonios, había cientos de ideas. Pero bueno, Naruto y Wendy finalmente estaban haciendo planes para las futuras vacaciones de Navidad, que estaban seguros serían las mejores de todas, ya que incluían un viaje a Australia donde harían compras y verían los hermosos animales que había en ese lugar. Demonios, todo estaba lleno de maravilla, pero como todos lo sabemos, lo bueno y lo malo nunca duran para siempre, aunque lo malo dura mucho, pero mucho más que lo bueno.
Naruto estaba entrando en la sala común de Slytherin, con su hermana aplastando a los alumnos mayores en shogi. Lo bueno de los ingleses no conocían el juego y era fácil de aplastarlos. Estaban aquí porque Teo los había echado de la biblioteca ya que tenía un ensayo que terminar y ni siquiera había comenzado. Seriamente eso no era culpa de los gemelos, demonios, porque no usaba la maldita pluma encantada para que ésta escribiera sus palabras de forma automática tan pronto como las dictara. Pero bueno, de hecho Wendy encontraba curioso que su compañero de clases se quejaba de que nunca podía hacer la tarea con él porque siempre había cosas más interesantes que hacer mientras él estaba cerca. En realidad el chico no mentía, con las ocurrencias de Pirra su abuelo regañando cada 2 días a la vieja cabra, así que sí, las cosas más interesantes pasaban cerca de ellos. Los gemelos por su parte hicieron toda su tarea durante las clases de Vinci antes de las comidas, por lo que no tenían mucho más que hacer aparte de estudiar los libros de años mayores, y las notas de sus ancestros sobre distintos tipos de cosas habían dejado sin dudas eran absolutamente fascinantes. Orales, ¿se puede criar un ratalos maldito cruzando un ratalos plateado con un tigre exígneo? Comentó Naruto. ¿Quién? Ni se te ocurra. Pero como no, su amada hermanita aplastó su sueño cuando vio sus ojos brillantes tras escuchar su comentario. Oh, mi querida hermanita, yo soy incontrolable. Dijo Naruto con una sonrisa haciendo que Wendy suspirase. Tendría que decirle a su madre que preparara el mundo para un rátalos maldito. Sin duda alguna Naruto iba a criar especies jodidamente peligrosas. Bueno, al menos no había forma conocida de. Hay un ritual para convertir a un Kirin en un Kirin boreal. Dijo Naruto con brillitos en los ojos antes de salir corriendo de la sala común de Slytherin. Tenía muchas, pero muchas cosas que comprar, entre ellas un Kirin nuevo y materia oscura, mucha materia oscura. Mi hermano está loco. Fue todo lo que dijo Wendy con un suspiro antes de simplemente salir de la sala común. Tenía que evitar que su estúpido hermano menor creara criaturas potencialmente mortales. Demonios, si conseguía encontrar el ritual de invocación de Magnámalo estaban jodidos. Esas cosas se hacían más fuertes cuanto más comían. Soy el único que encuentra hilarante el nombre de Mangámalo y por lo menos jodidamente graciosos. Es casi como si le hubieran dicho a un niño: piensa un nombre para un monstruo, ¿por qué tu hermano salió corriendo gritando cosas sobre un Magnámalo? Preguntó su padrino mientras entraba en la sala común para, como siempre, hacer sus rondas para ver cómo estaban sus nuevas serpientes, solo para quedarse completamente de piedra cuando escuchó a su ahijado más joven gritar cosas sobre un Magnámalo. Oh, de lujo si lo leyó. Gimió Wendy antes de hacerle señas a su padrino para que éste la siguiera, y mientras lo hacía le contó al hombre sobre lo que planeaba su otro ahijado, y bueno, cabe decir que Severus Snape se ponía cada vez más y más pálido conforme le contaban sobre los rituales que tenía ese libro. ¿Qué clase de enfermo de mente pensaba que escribir un ritual para convocar al maldito Ucanlos era una buena idea? Demonios, si Agri descubría esto, el castillo sería una maldita pesadilla. Hay un ritual para convocar al Ucanlos. Y el grito de Naruto resonó por todo el maldito castillo, provocando que Shanks, quien estaba preparando su siguiente lección sobre Aki, palideciera visiblemente, y que Pirra se estremeciera. No debió haberle dado ese libro a su primo de mente amante de las criaturas mágicas peligrosas. Oh, maldita sea. Dijeron Wendy y Snape en el momento en que escucharon el grito de Naruto, porque demonios tenían que tentar a la maldita suerte. Por supuesto, ellos nunca notaron como un rubio famoso por ser un caos andante se iba discretamente con una sonrisa de satisfacción en su rostro, o como amaba su trabajo. Fin del capítulo. Al fin alguien lo adivinó, evidentemente era Diana de DC, así que, al que ya le avise que era el ganador, déjame tu chica para el harem, solo no las que odio, por favor. 6. Rose Potter. 7. Ginny Weasley. Entonces, ¿harás el juramento o no, mi querido nieto? Shanks preguntó mientras sostenía a Naruto por su tobillo. Capturarle había sido un infierno, pero finalmente, con la ayuda de sus otros 2 nietos, un semigigante, una 7º año con poderes de metamorfómago, 7 aurores leales únicamente a Uzumaki y 2 semanas, y una cría de Briot, consiguieron arrinconarle y someterlo para evitar que convocara a los dragones ancianos y a los monstruos capaces de rivalizar con ellos. Ya era lo suficientemente tedioso intentar controlar a Deviljo y Rahan como para controlar a Magnámalo, al Ratalos maldito, al tigre exígneo, entre muchos otros. Seriamente, si nieto debía aprender un poco de autocontrol. O de menos saber que existían criaturas demasiado peligrosas incluso para su don. ¿Tengo que? Preguntó Naruto, quien ciertamente no quería hacer el juramento de no convocar a las mejores mascotas que lo ayudarían en su plan Zero Normis.
Si tienes que hacerlo, una vez que te gradúes y seas rey mago podrás hacer lo que quieras, pero mientras seas menor de edad no harás nada de lo que viene en este libro. Le respondió Shanks con firmeza en su voz, haciendo que Naruto simplemente suspirase. Su abuelo era consentidor, no lo negaba, pero también era un alguien que le imponía límites que nunca rumbo en su vida anterior. Bueno, al menos no le estaba haciendo un juramento de no convocarlo, solo de esperar hasta ser rey mago. Afortunadamente era muy paciente. Como niñera del idiota de Phoenix tenía que, por algún motivo sentía que ya había pensado esto mismo, bueno, no importaba, para lidiar con el idiota de Phoenix se requería una paciencia del nivel de un dios. Bien podría esperar hasta que cumpliera 18 años, donde sería coronado como rey mago, o hasta que tuviese 14 y le entregaran los 10 anillos, donde sería indiscutiblemente el rey de todos los magos, le gustase a quien le gustase. Por eso, y porque ya lo afectarlo el hecho que lo tuvieran colgado del tobillo de cabeza, pues simple y llanamente convocó su varita antes de hacer el juramento inquebrantable. Si no eran buenos para otro tipo de juramento, ya que bueno, solo el inquebrantable era verdaderamente honesto, al ser el único que si rompías te morías. Yo, Naruto Kenshin Uzumaki, heredero de la casa real de Uzumaki, juro por mi vida y mi magia que no intentaré nada de las distintas cosas que he leído en el libro sobre las criaturas mágicas de nivel divino, y el del dragón. Sin embargo, no pudo terminarlo ya que su prima lo interrumpió, sabiendo que no habría forma de detener a Naruto a no ser que lo pararan en seco, es decir, cortándole completamente toda posibilidad, y aún así había posibilidades de que encontrara un hueco legal en su juramento. También jura que no le pedirás a tus amigos que lo hagan por ti. Dijo Pirra, haciendo que Naruto suspirase. Bueno, no necesitaba hacer esto ya que era hombre de palabra y sobre todo le gustaba hacer él mismo sus propias cosas, no le gustaba que nadie hiciera las cosas que él podría hacer por su cuenta, especialmente cuando se trataba de criaturas mágicas. Y que no le pediré a ninguno de mis amigos que lo haga por mí, esto lo juro que así sea. No obstante, terminó el juramento porque bueno era o concretarlo o seguir colgando de su tobillo a manos de Shanks, quien tras el brillo característico del juramento inquebrantable iluminó todo el salón, pues simplemente dejó caer al chico sobre su cabeza antes de levantarse. ¿Por qué fue eso, cabrón? Le gritó Naruto una vez que se puso de pie. Porque quise. Ahora ve y cámbiate, tu madre llegará hoy, y partiremos a Camelot mañana en la mañana. Le dijo Shanks, haciendo que Naruto y Wendy parpadearan confundidos un par de veces antes de ladear su cabeza y hablar al unísono. ¿Por qué? Preguntaron ambos completamente confundidos, es decir, ¿por qué razón tenían que ir a Camelot? ¿Por qué tenemos que discutir lo que ustedes ya saben? Ahora no preguntan más y váyanse a su habitación. Esto es por lo que ocurrió en las tierras de los Oni antes de venir aquí. Si es así, ya dije que no, eso era así. Sin embargo, Naruto no fue capaz de terminar su oración cuando Shanks le dio un golpe en la cabeza antes de mirar a su abuelo, quien le hizo el gesto de silencio antes de hacer gestos hacia el resto de los ocupantes de esta habitación, es decir, Nimadora Tonks, prima de Sirius Black, quien había sido la que lo atracó al transformarse en su amiga de la infancia más antigua, Akeno y Mejima, y lo engañó con la cría del Variot, así como la una de sus anteriores amantes, de quien ni siquiera se enteró que estuvo en séptimo año cuando cursaba su primer año, y a Grid, quien, bueno, para él tenía un plan para alejarle permanentemente de la influencia de Dumbledore. ¿Puedo al menos quedarme con el Variot?, pidió mientras que la pequeña criatura de no más de 10 días de salido del huevo saltara a su cabeza. Ya lo compramos, así que sí, dijo Shanks con indiferencia. Naruto, entretenido con una criatura mágica, era un Naruto que estaría calmado, al menos por 1 o 2 años. Yo puedo tener un tigre blanco, pidió Wendy. Si su hermano tenía un Variot, entonces ella quería un tigre blanco. Le di a tu hermano un Variot, así que no veo por qué no, dijo Shanks. Honestamente sería hipócrita si no le cumplía este capricho a Wendy, ya que bueno, a su hermano acababa de regalarle el llamado terror de las nieves, y bueno, eso era mucho más peligroso que un tigre blanco. Ahora dejen de abusar, que son mis nietos consentidos, y vayan a su habitación ahora mismo. Yo prepararé todo para recibir a su madre. Y con eso dicho, los gemelos comenzaron a alejarse de aquí antes de que Shanks suspirase. Es buena idea llevarlos a Camelot, abuelo, quiero decir, ahí está Mordred, y la última vez que esos tres estuvieron juntos, bueno. Pirra no sabía qué más decir, ya que bueno, la última vez que ellos estuvieron juntos fue hace 3 años en la tierra de los Onis, donde por accidente Mordred terminó comprometiendo a Naruto con la hija de Kaido, rey de los Onis, luego de derrotar a la chica en un concurso de ver quién podía beber más sake. Ja. Y Wendy no pudo evitar estallar en carcajadas cuando escuchó a su prima recordar el incidente Oni de hace 3 años. Eso fue culpa de Mochan.
Gritó Naruto desde el otro lado del castillo. No entendía por qué razón seguían culpándolo por ese compromiso. Fue culpa de Mordred. Él no tenía ni idea de que así era como hacían las cosas los Onis. De haberlo sabido no lo habría hecho. Yamato era buena chica, pero, en realidad no había peros, simplemente no le gustaba la idea de haberse comprometido con alguien por accidente, otra vez. Ya previmos esto, dijo Shanks con una sonrisa. Él sabía mejor que nadie que su sobrina había hecho algo para asegurarse de que Mordred y los gemelos no se encontraran este año, y ese algo fue mandar a Mordred a una supuesta reunión diplomática con el pobre Silver, quien aceptó sacrificarse para evitar que los gemelos hicieran otra estupidez por culpa de estar cerca de su prima. Mala influencia. Creo que no debíamos escuchar eso, comentó Tonks, sabiendo que efectivamente ellos no debieron escuchar eso, pero bueno, lo habían hecho y ahora debían mantenerse callados, o en caso de Hagrid soltar la sopa accidentalmente por ser incapaz de guardar un secreto, como Naruto decía, buen amigo, pésimo confidente. XXXXX Dumbledore estaba furioso, no tachen eso, estaba jodidamente furioso por lo que estaba ocurriendo, ya que ahora mismo todos y cada uno de sus alumnos y profesores estaban parados en el lago negro en una formación que se utilizaba únicamente para dar la cálida bienvenida a los más importantes invitados del director. Desgraciadamente para el director, esta vez su formación estaba siendo utilizada para dar la bienvenida a la persona que más odiaba de todo el mundo, a la mujer que daba las órdenes en todo el mundo, la mujer cuyo poder político dejaba al suyo como bueno absolutamente nada, la mujer que con una sola orden podría comandar a todos los magos en una guerra sin piedad contra los Mugle, que terminaría por exterminar a tan maravillosos seres, la mujer que trajo al mundo a los dos chicos, que era incapaz de utilizar para sus planes dado que, bueno, eran incluso más arrogante que los Uruk, y los Uruk eran los reyes de la arrogancia. Mujer que aparentemente se quedaría aquí durante la noche para llevarse los estados y documentos importantes de su colegio para llevárselos a Camelot. Él no podía permitir eso, pero no había nada que pudiera hacer. Si intentaba falsificarlos, Gilgamesh se daría cuenta. Si intentaba negarlos, Kusina impugnaría su poder sobre la escuela para hacerse cargo de ellos. Si hacía cualquier cosa, las 18 familias terminarían jodiendo sus planes incluso más de lo que ya lo habían hecho. Deberíamos decirle que hace ya un rato que todo el evento terminó, preguntó Kusina mientras veía a sus hijos dibujar en el rostro de Dumbledore, quien se había quedado tan sumido en sus pensamientos desde hacía ya unas cuantas horas que, bueno, ni siquiera notó cómo sus hijos estaban dibujándole en la barba y rostro con marcadores permanentes. Aprovechemos que está distraído y tomemos los papeles del colegio, comentó Shanks con su actitud despreocupada. Antes de marchar hacia la oficina del director, simplemente entrarían, tomarían lo que necesitaban y luego partirían hacia Camelot para discutir varios asuntos con su prima Arturia, quien tras 10 años y finalmente haber recuperado un poco la economía y estabilidad política de su reino, estaba lista para dar el siguiente paso, dar inicio a la reforma educativa que pondría una vez más a las escuelas británicas en un bien nivel comparable al resto de las escuelas del mundo mágico, pero para eso tendrían que llevarle todos los documentos necesarios. ¿Es en serio, Gil?, dijo Kusina luego de ver cómo su cuñado había entrado en el juego de sus hijos al dibujar sobre el director de Hogwarts con marcador dorado. Oportunidad única en la vida, China. No me juzgues o debo recordarte el robo de las bragas del 74. Dijo Gilgamesh haciendo que Kusina sonriera. Su primera broma a gran escala fue legendaria. Ella simplemente robó todas las bragas de sus compañeras de todas las casas y las había dejado en la oficina del director. Fue gloriosa la reacción de todos al día siguiente y lo mejor de todo, nadie la culpó porque no había pruebas de que lo hizo ella. De hecho, la gente seguía pensando que fue cosa de los merodeadores y lo mejor de todo, ellos mismos dudaban de que no habían sido ellos. Pero bueno, ella simplemente suspiró antes de comenzar a caminar hacia el castillo, dejando a sus hijos y cuñado jodiendo con el director de la escuela. Después de todo, tenían cosas que hacer con su prima Arturia y solo vinieron a Hogwarts porque su hijo tenía un tema que tratar con las dos grandes reinas, aunque según su padre este tenía que ver con su ancestro Salazar, pero bueno, por más curiosa que fuera también era paciente, así que esperaría a estar en el castillo de Camelot, el castillo más fortificado del mundo, ya que eran ellos los hijos de Pendragon, quien se aseguró que los dragones más poderosos de todos custodiaran el castillo y por ende este nunca cayera. Ahí podrían hablar sin miedo a que alguien los interrumpiera. Fin de la parte 1. Medio capítulo. Una chica. ¿Qué número era? Yamato. Gente, encontré el sueño húmedo de Mordred. Pero bueno, dejando mis chistes malos, comencemos con el capítulo. Por cierto, esto es canon en esta historia, solo que en lugar de mamá, papá, hija son hermanas las tres.
Castillo de Camelot / hogar de la familia Pendragon, escondido donde nadie nunca sería capaz de encontrarlo por mera suerte, e incluso si sabías dónde estaba únicamente serías capaz de entrar o salir de él. El hombre o mujer que se sentara en el trono lo permitía, y en caso de que consiguieras entras de cualquier manera, este estaba jodidamente fortificado, creado por el gran rey hace ya varios milenios. Este castillo contaba con una estructura capaz de soportar cualquier ataque que los normis o los magos pudieran intentar, soportó tormentas, soportó desastres que partían la tierra, incluso una vez soportó la caída de un meteorito. Eso era el gran castillo de Camelot, el único de los 18 castillos de las 18 familias imperiales que nunca caería sin importar que, hoy también había varios dragones custodiándolo, más como una muestra de poder de los Pendragon y su línea directa con el gran rey que como cualquier otra cosa, ya que bueno, por lo general no eran necesarios para defender el castillo donde actualmente se encontraban reunidos 3 de los 18 reyes del mundo. En este caso 3 reyes magos se reúnen es porque un evento que podría cambiar completamente el mundo o por lo menos el destino de una nación entera se llevaría a cabo. Desafortunadamente para ciertas personas quienes en opinión de los 18 reyes nunca se les debió permitir alcanzar un alto estatus en su sociedad y sobre todo en la nación británica, la nación gobernando por Arturia Pendragon X, actual regente de la casa Pendragon y reina de la Gran Bretaña mágica, quien estaba reunida con su tía política Kusina Uzumaki, así como con los Uzumaki sangre pura más importantes del mundo, es decir el viejo Shanks, quien seguía luciendo tan majestuoso y letal como siempre, los gemelos Naruto y Wendy como ella los conocía, los enanos que su hermana corrompió, y la hija de Nagato Uzumaki cuyo nombre nunca recordaba, así como su primo Gilgamesh de Uruk, quienes Domonopoe 4 y ser de otra forma habían venido a su nación para ayudarla a mejorar la educación en las escuelas de su nación, especialmente en Hogwarts, que había ido cayendo en picada. Se hundió incluso más con la posterior administración de Albus Dumbledore. De hecho bien podría decirse que bajo las manos de la vieja cabra al antaño mejor escuela del mundo cayó al top 30, y solamente había 29 escuelas en el mundo mágico. Así de mal estaba la cosa en la escuela principal de su nación. De hecho la cosa estaba tan mal que simplemente estaba pensando en cerrarla y pagar las matrículas de todos sus alumnos a otras escuelas en el extranjero, pero su tía dijo que eso sería un error. Tenía presupuesto, claro estaba, pero sería un gasto realmente innecesario, ya que bueno, ahora mismo tenían información, sabían lo que tenían que hacer y solo sería cuestión de formular un plan con base en la información que tenían para hacer que los alumnos consiguieran adaptarse a los bruscos cambios que implementarían pronto. Los años mayores sin duda la tendrían jodidos, mientras que los primeros y segundos la tendrían un poco más calmada, ya que tenían aún mucho tiempo para adaptarse. Pero como decía Naruto, por el mundo mágico, aunque el porque se reía como un demente luego. Phoenix / Lucky. Por el inframundo. Pero bueno, antes de eso tendría que reunirse con la encargada del Departamento de Educación Mágica en el Ministerio Británico, su ministerio, y con el ministro de Sumeria y alguna que otra nación para comparar el sistema educativo en las dos naciones, pero esa reunión podría esperar un poco más ahora mismo, y por lo que su demente primo menor con el variod bebé sobre su cabeza le había dicho tenía un asunto muy importante que debía tratar con ella, bueno, con su madre más que con ella, pero como el asunto en cuestión tenía lugar en su país, también necesitaba hablarlo con ella, aunque fuera solamente para mantenerla al tanto de lo que ocurría. Hay un puto basilisco de 1200 años viviendo bajo la puta escuela. Arturia y Kusina gritaron al unísono luego de que su hijo / primo les dijera la brutal noticia. No solo Naruto sabía dónde estaba la legendaria Cámara de los Secretos, sino que también había hablado con el legendario horror de Slytherin, en el cual ellas no creían, o bueno, al menos no que fuera un horror, el cual resultó ser un basilisco de cerca de 1200 años, poco más o poco menos. Lo cierto era que sería difícil de saber teniendo en cuenta que no sabían cuándo había nacido, pero bueno, había un puto basilisco viviendo en una escuela donde actualmente había cerca de 600 niños. Eso era literalmente un desastre esperando a ocurrir. Sí, su nombre es Nix, aparentemente el abuelo Salazar era griego. Dijo Naruto antes de dejar salir un profundo suspiro, porque el 90% de su familia estaba emparentado de alguna manera con los Olympus. Eso era sencillamente una broma cruel, sobre todo porque los Olympus y los Claudius se odiaban a muerte. Pero bueno, ahora tenía otras cosas que pensar además de su francamente confuso árbol genealógico, y esto era en su nuevo proyecto, un proyecto donde una vez que se convirtiera en rey mago en otros 3 años más, si el plan de su tío tenía éxito, al menos comenzaría con el plan Zero Normis, y para ello simplemente convocó sobre la mesa una maqueta en la que había estado trabajando desde hacía años, una maqueta que,
¿Quieres que convirtamos a Australia en una reserva para todas las criaturas mágicas del mundo? Preguntó Kusina con una ceja enarcada. Lo cierto es que eso era factible, pues algo que muy pocos sabían era que Australia, el lugar donde todo podía matarte, no en serio, hasta los putos árboles son jodidamente peligrosos ahí al punto de que hay letreros diciendo que se alejen de ellos. ¿Qué demonios pasa con Australia? Era que ese lugar en realidad tenía una animalia bastante extraña desde que Qin Shi Huang la destruyó hace ya tantos años en su combate contra el Jubi. Básicamente los normis lo veían como el continente donde todo podía matarte, cuando en realidad era el continente donde todo podía matarte y que estaba totalmente desprovisto de vida humana no mágica, pero bueno, con el ejército invencible de Terracota, el apoyo de los 18 reyes, que Naruto conseguiría de una forma u otra, sin dudas el proyecto se realizaría sin muchos problemas, especialmente porque Naruto era jodidamente rico. De hecho, su fortuna personal era la más grande de todos los Uzumaki. De hecho, era incluso más rico que Gilgamesh, y Gilgamesh era el rey más rico de las 18 familias. Bueno, ya lo mando construir, ahora solo necesita nuestro apoyo para llevar a las criaturas hacia allí, y que le consigamos gente especializada para cuidarlas y mantenerlas vivas y sanas. Dijo Gilgamesh de forma desinteresada. Este proyecto fue el primero que Naruto le comentó un año después de que el Rey Dorado descubriera que él venía de una línea de tiempo diferente. Mandaste construir un refugio para animales, sin decirme. Dijo Wendy un tanto ofendida. Mandamos a construir el tuyo también, mi querida hermana pequeña. Dijo Naruto con una sonrisa antes de mostrar una segunda maqueta, esta vez en una de las islas ocultas que descubrió en su vida pasada, la cual contaba con un hábitat más que perfecto para todos y cada uno de los animales que su adorada hermanita quisiera. Por supuesto solo lo hizo por dos cosas: primero, su hermanita / futura esposa debía estar contenta, y dos, realmente aunque las criaturas normis lo odiaban, estas también tenían derecho a vivir, y una vez que implementara el plan Zero Normis, pues necesitarían que los animales tanto mágicos como no mágicos se reprodujeran y repoblaran la tierra. Te amo tanto. Algunas veces, hermanito. Dijo Wendy mientras se lanzaba a abrazar a su hermano, quien simplemente palmeó su cabeza. Ventajas de que Wendy estuviera feliz: podía llamarla hermana pequeña y similares sin que estallara, y lo mejor de todo, podría hacer esto por algunos meses más, y su hermanita haría lo que él quisiera por unos meses, un truco que funcionaba incluso cuando estaba en su otra vida. Sea como fuere, sacaste este tema y el del basilisco al mismo tiempo. ¿Por qué? Arturia Pendragon X, regente de la casa Pendragon, reina de Gran Bretaña mágica, no puedo sacarlo de la Cámara de los Secretos sin ayuda. Dijo Naruto con una expresión chibi demasiado parecida a la de cierto rubio. Ya veo, dijo Arturia antes de comenzar a frotar su barbilla de forma pensativa, conociendo a su primo como lo conocía, es decir mucho, ya que su hermanita no se callaba cuando se trataba del chico que le gustaba, si aparentemente Mordred era Shotakona. Como el 99% de las servants femeninas, y bueno, tras pensarlo mucho finalmente tuvo una idea de lo que podrían hacer para sacar el basilisco de ahí y llevarlo a la reserva de Naruto como el primer animal reubicado. Mi autoridad sobre Gran Bretaña es absoluta, simplemente llévame al castillo y explicaré la situación a los alumnos y los traeré aquí durante una semana. Ese debería ser tiempo suficiente como para sacar al basilisco del castillo de manera segura, y para vaciar completamente la Cámara de los Secretos y sellarla para siempre. Honestamente este plan era mejor que el tuyo, querido nieto. Dijo Shanks antes de estallar en carcajadas. O como siempre, los reyes adultos demostraban por qué razón eran los gobernantes, y porque Naruto aún tenía mucho por aprender, algo que hizo que Gilgamesh se riera, ya que bueno, Naruto tenía más o menos la misma edad que él, es decir 39 años, solo que bueno, según le contó, nunca fue una persona que pensara muy bien las cosas cuando se trataba de sus mascotas. Cualquier otra cosa sería planeada meticulosamente, pero cuando una de sus preciosas mascotas corría peligro, bueno, no había forma alguna. No te preocupa. Naruto decidió ignorar a su abuelo para preguntarle a su prima sobre cierta cabra vieja que sin dudas aprovecharía su estancia en Camelot para obtener algo que lo ayudara en sus planes. La vieja cabra, en lo absoluto nada ocurre aquí sin que yo lo sepa, y Merlin le tendrá puesto el ojo en todo momento, además me servirá para ver qué tan mal están los alumnos comparados con el resto del mundo. Arturia ciertamente no mentía, este castillo estaba ligado directamente a su magia, nada ocurría aquí sin que ella lo supiera, y por supuesto que la vieja cabra tendría dos caballeros de la mesa redonda, gente que fue entrenada por su padre para protegerlas a ella y a su hermana, aunque esta última acabó uniéndose al grupo, de todo peligro, y que no dejarían al hombre ni ir al baño solo si su reina lo ordenaba. Sí, supongo que podría funcionar.
Dijo Naruto desinteresadamente. Si su prima estaba segura que esto funcionaría, entonces, él confiaría en ella. XXXXX, Hogwarts, lunes 7 de octubre de 1991, Gran Comedor. Una vez más Albus Dumbledore estaba furioso. No bastaba con la familia Uzumaki usurpando su autoridad, ahora los Pendragon, los hijos elegidos del Gran Rey, el Rey, que estaba incluso por encima de Qin Shi Huang y Naruto de Urut, estaba en su escuela y había declarado dos cosas. La primera, iba a estar estudiando de cerca su desempeño como director durante todo este año, y dos, bueno, el maldito mocoso Uzumaki encontró la legendaria Cámara de los Secretos, y como su familia descendía directamente del Fundados, y usando el derecho familiar reclamaron todo lo que había ahí dentro para los Uzumaki, eso era solo otra prueba, a sus ojos, de que los Uzumaki abusaban demasiado de su poder, algo que se demostró cuando Kusina Uzumaki lanzó una maldición asesina hacia la pequeña Hermione granjera y luego de que ella insultara a su hijo llamándolo de mente sangre pura insensible que no merecía poseer los secretos del fundador de la escuela, una escena que dijo paralizados a Kusina. Simplemente se encogió de hombros antes de decir: insulto a mi bebé, merecía morir. Un comentario que devolvió las cosas a la normalidad. Aparentemente Hermione no era muy querida entre el alumnado. Demonios, incluso vieron cómo algunos de los Gryffindor celebraban por su pronta muerte. ¿Qué demonios hizo la chica para ganarse tal nivel de odio de los propios leones? Ahora, dado que algunas de las cosas que se encuentran en la Cámara de los Secretos son realmente peligrosas y volátiles, mucho me temo que tendrán que abandonar Hogwarts, mientras que los especialistas en este tipo de trabajos vacían la Cámara de los Secretos y transportan todo a un lugar seguro para su almacenaje. Por supuesto, no se preocupen, sus clases continuarán. He dispuesto mi propio castillo para que sea usado como escuela temporal mientras todo esto ocurre. Y con ese discurso final Arturia simplemente dejó que la información se asentara lentamente en las cabezas atolondradas de todos los alumnos, quienes tras un buen rato simplemente no sabían qué decir, hasta que finalmente cierta chica de Hufflepuff de séptimo año levantó la mano para pedir la palabra. ¿Cuánto tomaría eso?, preguntó Tonks, quien no iba a mentir. Le encantaría la oportunidad de visitar el legendario castillo de Camelot. Joder, literalmente era el lugar más genial del que se hablara en las leyendas, y bueno, ella quería saber si en verdad había o no dragones ahí. 1 o 2 semanas cuando mucho, dijo Arturia con su voz sin emociones y fría, una que perfeccionó para este tipo de situaciones, aunque su hermanita seguía insistiendo en que la hacía ver como una vieja cuarentona y soltera, y eso que ella solo tenía 24 años. Mordred tiene la edad de Tonks, ¿y por qué tenemos que irnos?, preguntó un Gryffindor de tercer año, provocando que la reina de toda Gran Bretaña mágica, la mujer más poderosa en este país a nivel político como en poder mágico, le dirigiera una mirada carente de emociones, provocando que el pobre león casi se orinase en los pantalones, y se decían ser la casa de la valentía. Arturia más bien pensaba que eran la casa de los idiotas imprudentes. Ser valiente no era lanzarte de cabeza al peligro sin dudar, ser valiente significaba tener miedo y enfrentarlo en el momento adecuado. De hecho, el verdadero libro que narraba las memorias de los fundadores decía precisamente eso. Godric no buscaba idiotas temerarios, buscaba guerreros natos quienes serían los futuros protectores de las Islas Británicas, no los idiotas que habitaban hoy día la Casa de los Leones. La cámara no ha sido abierta en más de 1000 años, no sabemos qué pueda contener y como la posibilidad de que existan objetos potencialmente letales, consideramos que sería lo mejor para la salud del alumnado moverse temporalmente a mi castillo mientras dure el proceso. ¿Alguna otra duda? El tono con el que dijo esas palabras dejó más que claro que ella estaba llamándolo idiota, pero bueno, nacido de normis solo ellos harían una pregunta tan estúpida como esa, ya que la mayoría de los sangre pura tenían conocimientos por más básicos que fueran sobre este tipo de procedimientos. Si sorprendentemente esta no era la primera vez que algo como esto pasaba, y por supuesto que no sería la última, viendo como la imprudencia de uno de sus leones prácticamente estaba provocando a la mujer más poderosa del país. McGonagall simplemente soltó un suspiro resignado antes de girarse para ver a Dumbledore, quien, como no podía ser de otra forma desde que los Uzumaki volvieron a la escuela, tenía la mandíbula apretada y los ojos inyectados en sangre, y si los comentarios hechos por Snape eran algo por lo que pasar, su viejo amigo no estaba teniendo pensamientos precisamente buenos sobre toda esta situación, pero bueno, como la subdirectora era su deber tomar las riendas ahora que claramente el director estaba indispuesto, por el motivo que fuera.
Otro que tenía pensamientos a 1000 por hora era cierto ser que Naruto sabia estaba en la nuca del profesor tartamudo a quien Naruto no recordaba, aunque se enteró mucho después cuando el mismo Baldomero se lo confesó en el cementerio en su cuarto año, pero bueno, dicho ser no era ni más ni menos que el autoproclamado legítimo gobernante del mundo mágico, quien como no podía ser de otra manera estaba pensando en las repercusiones que esto podría traer a sus planes, ya que bueno, las cosas de la Cámara de los Secretos eran una muy buena arma para utilizar contra los 18 reyes y sus familias, o al menos eso pensaba el quien no conocía el verdadero poder que guardaban las 18 familias más importantes del mundo mágico. Sin embargo, con su cuerpo estando débil y sobre todo con un ser tan inútil como Kirei siendo su recipiente, él simplemente no podía hacer absolutamente nada, ya que bueno, Kushina era una de las pocas magas que en verdad le atemorizaban, pues durante toda su vida la mujer nunca perdió un solo duelo. Shanks también era un gran problema, el hombre no decían que había algo mal con el profesor del Kao. Arturia portaba una espada destructora capaz de matarlo incluso con sus preciados horrocruxes, y ni hablar del rey Gilgamesh. Ese ser era considerado como el segundo hombre más poderoso de todos, solo por debajo del propio Shanks. Este no es el Gilgamesh original, de hecho la sangre divina hace mucho que se perdió en la línea Uruk, ahora solo tienen esencia divina más, ya no hay ni una sola gota del poder de los Uruk de antaño que prácticamente eran dioses, así que por mucho que le doliera perder esas armas él no tenía nada que hacer más que resignarse. Quién sabe, tal vez podría conseguir que uno de los gemelos se uniera a él. Alumnos, por favor vayan a sus salas comunes y empaquen sus cosas, nuestra reina ha hablado y debemos obedecerle. Dijo McGonagall luego de haberse quedado un buen rato callada para pensar en un discurso para decir. Al final se decantó por uno sencillo que funcionó bastante bien, pues salvo por Hermione, que tristemente había cometido un crimen al insultar al heredero de una de las casas reales y pasó a mejor vida, Siem no creo, todo el alumnado se retiró hacia sus salas comunes para preparar sus cosas, mientras que ella simplemente tomó a Albus por la manga de su túnica antes de arrastrarlo a su oficina para que él también empacase sus cosas, le gustase o no a Albus. Comparado con un Pendragon, la segunda familia más importante de las 18, él no era absolutamente nada y solo le queda agachar la cabeza y obedecer. Dile a tu hermana que sigue debiéndome 15 calderos. Dijo Snape hacia Arturia, quien simplemente suspiró antes de asentir. Había escuchado del incidente de las pociones del último año de Mordred, donde de alguna forma su atarantada hermanita se las arregló para destrozar 15 calderos de la mejor calidad que Kushina le había regalado a su mejor amigo para que diera tutorías privadas a los alumnos que las desearan. Tristemente nunca pudo ser, ya que bueno, Mordred los destrozó y Snape aún no la perdonaba por ello. Los tendrás tan pronto como los alumnos vuelvan a este castillo, lo juro por el honor de la casa Pendragon. Dijo Arturia ganándose un simple asentimiento de Snape, quien simplemente se retiró del lugar con, en serio parece un murciélago. Comentó Kushina con una sonrisa, quien lo diría, su padre tenía razón. Yo solo tengo una duda, ¿por qué las túnicas? Quiero decir, son estorbosas. Dijo Gilgamesh, en serio había un motivo por el cual ya nadie usaba túnicas fuera de Inglaterra, fueron útiles en su tiempo, nadie lo negaba, pero hoy día, bueno, estaban pasadas de moda y sobre todo eran jodidamente esbozas y se incendiaban fácilmente. Lidiaré con eso a su debido tiempo, Doradito. Ahora, querido primo, llévanos a la Cámara de los Secretos, quiero conocer a esta tal Nyx. Dijo Arturia, a lo que Naruto simplemente asintió antes de comenzar a caminar hacia el baño de niñas del segundo piso. En serio, porque en el puto baño, habiendo tantos lugares, tenía que ser el baño de niñas, aunque bueno, en los tiempos de Salazar bien pudo ser otra cosa, es decir, Azazel no inventó el retrete hasta 500 años después, y todos le agradecieron mucho por ello. ¿Por qué? No me preguntes, ni yo lo sé. Dijo Naruto a la pregunta no formulada de su madre. Él tampoco entendía por qué en un puto baño. Sin embargo, antes de que se pudieran hacer más preguntas, Naruto simplemente comenzó a cecearle el lavabo, sorprendiendo un poco a los tres reyes, quienes no sabían que Naruto hablara el idioma sagrado de las serpientes. Sin embargo, no tuvieron tiempo para preguntar más cuando el lavabo comenzó a moverse, dejando ver la legendaria entrada hacia la Cámara de los Secretos, a la que Kushina estuvo por saltar cuando su padre la tomó por el brazo, deteniéndola en seco, y antes de que pudiera preguntarle porque ella escuchó a Naruto sesear una vez más y tras eso los sonidos de la roca moviéndose llegaron a sus oídos, y fue entonces cuando ella se percató de cómo el gran tobogán repleto de mierda se convertía en unas escaleras, repletas de mierda, pero unas escaleras funcionales. Me pasó la primera vez.
Fue todo lo que comentó Shanks, haciendo que Pirra se estremeciera. Tardó mucho pero mucho tiempo en quitarse el olor de su cabello, y tras eso todos bajaron hacia la legendaria Cámara de los Secretos de Salazar Slytherin, donde como no podía ser de otra manera en el momento que encontraron a la gigantesca serpiente enroscada sobre sí misma, descansando los tres que no la conocían simplemente dieron un paso hacia atrás. Has vuelto antes de lo que te esperaba, orador. La gigantesca serpiente habló, o mejor dicho seseó, haciendo que Wendy tuviera que hacer una vez más de traductora, haciendo que Kusina se sorprendiera de que sus dos hijos hablaran el lenguaje sagrado. Todo está en marcha, oh noble guardiana de esta escuela, pronto podrás descansar en un lugar donde vivirás tus últimos años en paz y tranquilidad. Wendy tradujo para todos los que no hablaban la noble lengua de las serpientes, quienes se quedaron sorprendidos ante esta información, pero bueno, la historia estaba muy pero muy mal contada, así que decidieron creer en el chico que sabía más que nadie sobre este mundo. Espero que cumplas tu promesa, noble orador. Padre no querría dejar a los hijos de Madre Magia desprotegidos, y tras decir eso la noble serpiente volvió a enroscarse. Era bastante vieja, y ya no tenía la fuerza o energía que tuvo en su juventud. Ese era uno de los motivos por los cuales aceptó irse del castillo, bueno, por eso y porque no quería volver a ser controlada por ese falso descendiente de su padre. En su defensa era vieja, su mente ya no era tan poderosa como lo fue en su tiempo, y por supuesto que sería vulnerable a la maldición Imperius. Supongo que tengo mucho que explicar, ¿no es verdad?, dijo Naruto luego de darse la vuelta para encontrarse con su madre y prima mayor mirándolo expectantes. Claramente ambas querían saber qué demonios había sido todo esto, y bueno, afortunadamente había sido capaz de inventarse una buena historia gracias a los libros que se encontraron en Grecia. Libros que le mostró a su madre, quien no fue capaz de leerlos ya que estaban escritos en parcela, mas no obstante Wendy, quien sí que podía leerlos, aunque no tan bien como su hermano, le dijo que el libro era un diario perteneciente a Salazar Slytherin, y tras unas cuantas preguntas Kusina y Arturia compraron la historia que Naruto se había inventado, y tras preguntarle a qué se refería la serpiente con cumplir tu palabra, Naruto les explicó la misma historia que les contó la serpiente la primera vez que bajaron aquí, como Tom Marvolo o Ridley o como se lo conocía en estos días Lord Baldomero, había encontrado la legendaria Cámara de los Secretos hacía 50 años, y como aprovechó que la mascota familiar del fundador de la escuela era vieja y débil mentalmente para controlarla para matar a los nacidos de normis, completamente convencido de que estaba haciendo honor a su antepasado al acabar con los sangre sucia, algo que por supuesto puso a Arturia realmente furiosa, ya que por culpa de ese imbécil su país estaba tan jodido como estaba, ya que acabó con varias familias prominentes, una tercera parte de la población que tuvo a principios de este siglo, o si tan solo su abuela no hubiera sido tan estúpida y hubiera hecho caso a los otros países y hubiera apoyado a Gallardo cuando este intentó romper el estatuto del secreto como lo hicieron los otros reyes mágicos, esto no habría pasado. Pero bueno, también se sorprendió al escuchar que el gran basilisco había ayudado al castillo en 3 momentos de necesidad mortal, defendiéndola de los normis bastardos que intentaron aniquilar la magia de Gran Bretaña, y lo peor de todo era que el intento más reciente no tenía ni 100 años de antigüedad, pues ocurrió poco antes de la caída del gran imperio británico normis. Según Naruto, los reyes de ese entonces estaban furiosos y culparon a los magos por la caída de su gran imperio. Ciertamente los aztecas tenían razón, los normis eran escoria que no merecía seguir viviendo, pero ahora mismo no era momento para pensar en eso, debía pensar en una forma de proteger la escuela contra esos bárbaros una vez que se llevaran a la noble serpiente entrada en sus años de vejez, o tal vez no, ya que aparentemente Naruto tenía un basilisco de 300 años que estaba más que dispuesta a estar en la Cámara de los Secretos para proteger a los alumnos si algún día los normis volvían a atacarlos, algo que con las cosas como estaban no tardaría mucho más tiempo en pasar. Sin duda alguna eres un hombre interesante, joven primo, realmente te agradezco por tus servicios a mi país, dijo Arturia mientras daba una leve reverencia al príncipe de los Uzumaki, quien no perdió tiempo para grabarse la imagen del escote de su prima mayor en su mente, algo que le ganó un golpe en la nuca de parte de su claramente celosa hermanita menor, provocando que él se riera de buena gana. ¿Me nombrarás caballero?, preguntó Naruto. En verdad no tenía mucho interés en ser nombrado caballero de la Casa Real de Pendragón, aunque no negaba que le daría muchas ventajas, ya que bueno, tendría poder sobre todas las islas británicas. Crece un poco más y aprende a usar la espada, y entonces lo haré. Ahora era muy joven, disfruta un poco más de tu infancia.
dijo Arturia mientras revolvía el cabello de su primito. Ciertamente el niño tenía méritos para ser nombrado caballero, pero aún era un niño. Quizás en unos 2 o 3 años más lo nombraría, pero de momento lo dejaría seguir siendo solo un niño. Además su tía seguramente la mataría si lo nombraba caballero sin estar verdaderamente listo para el cargo. Fin del capítulo. Pues según Natsu era la número 8, así que 9 Mordred. Actualmente 17 años, 7 años menos que Arturia y 10 años menos que Morgana. 10. Evidentemente Arturia.